Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Bernal y bueno, vamos a ver la diferencia que existe entre deforestación y desertización. De hecho, hay mucha gente que piensa que es lo mismo. Yo mismo hace unos años. Pero bueno, vamos a diferenciarlos esta vez. A ver, vamos. Recuerda que todo lo fácil antes fue difícil, así que vamos a verlo. Deforestación. Según el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es el famoso PNUMA, la deforestación es desmontar en el sentido de quitar los árboles total o parcialmente las formaciones arbóreas, o sea, los bosques como tal. Entonces, esta es una imagen clara de deforestación, porque acá antes habían árboles, había bosques, y había una actividad que los está sacando como tal. Entonces, esta es una deforestación parcial, pero si ya se arrasan con todo, sería total. Esa es una deforestación, quitar superficie boscosa. Entonces, es el proceso por el cual la Tierra pierde sus bosques a manos de la actividad del hombre como tal. Bueno, en fin, vamos a ver cuáles son las causas de esta deforestación. Mira, la tala inmoderada es una causa de que ya no existan árboles, la tala masiva. Ahora tú dirás, que toda tala es mala. No, no seamos totalmente ambientalistas, ¿no? La tala inmoderada, o sea, la tala que no se no es sostenible si es mala, pero no toda tala es mala porque tú usas maderas, tú tienes un escritorio quizá de madera, tienes una mesa de madera y para hacer eso de ahí has tenido que, bueno, han tenido que usar esto, madera. Por lo tanto, no toda tala es mala, pero sí hay que considerar que si esta práctica no es sostenible puede afectar obviamente a los bosques, ¿no? Como tal. Ahí está, por eso dice inmoderada claramente. En el caso de la agricultura y la ganadería, tú dirás, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, te comento. Lo que pasa es que para hacer agricultura y ganadería se requieren grandes extensiones de terreno. Y ese terreno tiene que ser ideal, en el sentido de que tiene que ser plano, tiene que ser esto. Bueno, acá no ves ningún árbol, ¿no? Entonces, para lograr esto de aquí, se suelen mm, destruir bosques primarios y se tala todo, se vende, y además lo que queda se transforma en una superficie agrícola. Tú dirás, ay, ¿eso qué tiene que ver? También son plantas. Ya, por ahí no va. Sino que las plantas son muchas veces tienen prácticas acá monocultivistas y además no que la biomasa de una planta agrícola no es la misma para esto. Bueno, en fin, hay muchos sentimientos encontrados al explicar esto de aquí. En el caso de los incendios, acá hay incendios que son provocados, incendios naturales, obviamente, incendios forestales, al fin y al cabo, también van a dañar la superficie boscosa, obviamente. La urbanización es un claro ejemplo de la pérdida de superficie. ¿Por qué? Porque muchas veces más gente compra más lugares así y los construye. Y eso no es totalmente malo, ¿no? De hecho, tú tal vez tengas una casa así y normal. Pero lo que sí, lo que estamos viendo acá es que hay una pérdida de bosque y eso estamos estudiando, la deforestación. Entonces la urbanización es un factor importante en la pérdida de bosques. De hecho, esto todo antes era un bosque, pero la llegada del hombre ha hecho que ya no sea así, sino sea más cemento. Plagas y enfermedades. Ya, esto no es tan recurrente que digamos, pero es importante también mencionarlo, ¿no? A ver, vamos. Las plagas y enfermedades obviamente de árboles, ¿ah? Porque acá estamos estudiando la deforestación. Entonces esto va a hacer que paulatinamente esto de aquí mengüe en superficie. Ya está, a ver, veamos. En el caso de la desertización, y vamos a hacer aquí hincapié en la diferencia entre ambas, la UNCCD define esto como el proceso de degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas. Ya, obviamente que esto depende más de un factor más climático y de actividades humanas. ¿Por qué? Porque esto está así porque en este lugar hay una escasa precipitación, hay una baja cantidad de agua disponible. En el caso anterior de la deforestación, sí hay agua disponible como tal y no es un cambio a priori totalmente climático, sino más bien es algo que ha ocurrido por una pérdida de bosque. Acá no hay eso de ahí, la tierra se ha desgranado, date cuenta. Entonces, esto de acá ya es totalmente infértil, nadie va a animarse a cultivar aquí. Entonces, la desertización, escucha, se diferencia la deforestación porque esto de acá tiene que ver más con la escasez de agua y por la inactividad que pueda tener esto. De hecho, cuando yo deforesté, aún podía cultivar otras cosas. Acá ya no, cuando ya está desertizado, cuando ya está así, está inhóspito como tal. Entonces, hay una clara diferencia entre esas dos. ¿Y cuáles son las causas de la desertización o todo esto? Bueno, las causas son las siguientes. La tala indiscriminada de árboles y arbustos, y esto es la pérdida de cobertura vegetal,
que es responsable de mantener la capa fértil del suelo. A ver, vamos a decirlo de algún modo. Cuando hay superficie vegetal, el suelo, vamos a decir que es fértil, ¿estamos? Entonces cuando se pierden estos, a la larga el suelo se vuelve infértil. Tú dirás, ya, pero no me has dicho nada todavía sobre la diferencia entre una y otra. Ya, a ver, veamos. La tala indiscriminada promueve a priori, inicialmente, la, la deforestación. Esa práctica es deforestar. Pero luego de deforestar, puede que se desertifique, o sea, que ya sea esta tierra inhóspita para que no sea fértil para la vida en sí misma. Entonces ahí se habla de desertización, porque la tierra más parece un desierto que otra cosa. El sobrepastoreo, que por un lado impide la generación de plantas, porque las está comiendo, y por otro destruye la capa del suelo porque las pisa. Entonces, obviamente el sobrepastoreo compacta el suelo y esto hace que la tierra ya no sea fértil, sino más bien al contrario. Así que es un factor importante también. La utilización de técnicas intensivas en agricultura. Claro, si hablamos de monocultivo y todo lo demás, va a provocar obviamente que los nutrientes se agoten. A ver, veamos. Si yo tengo acá una cantidad de nutrientes X, por decirlo acá en este campo de cultivo, y yo planto una vez, mira, planto acá esto. Estas plantas, una vez que están grandes, yo las vendo. ¿Y qué significa venderlas? Que yo estoy llevándome los nutrientes que ellos han extraído de aquí. Entonces, en la segunda tanda ya no van a ver la cantidad de nutrientes que había antes. De hecho, antes había esto de nutrientes. Ahora, en la primera cosecha se ha llevado esto. Ahora ya, arrasamos con esto de nuevo y plantamos nuevamente. Plantamos, plantamos, plantamos. Estas también al venderse se van con sus nutrientes del suelo. Y el suelo poco a poco se va empobreciendo. Antes tenía todo esto. Ahora todo esto ha perdido. Antes tenía todo esto. Ahora le queda esto nada más. ¿Te diste cuenta? Entonces, no reponer los nutrientes del suelo es una práctica que no es sostenible en el tiempo, ¿ya? Por eso acá dice que esas técnicas que son bajas, que son muy pobres en sostenibilidad, puedan causar que este suelo ya no tenga nutrientes y que ahora ya no sea fértil, pues, ¿no? Porque no hay planta que no pueda sostenerse sin nutrientes. Bueno, en fin. Eso fue todo esto de las diferencias entre una y otra. De hecho, hablamos de cada una por separado, pero al final se convergieron y nada, pues, ¿no? Espero que te haya gustado y nos vemos en el último video que sigue a continuación.